Hola, y bienvenidos una vez más a Geociencias Virtuales. En esta ocasión los invitamos al curso, Atributos ABO, Amplitud versus Offset, ABA, Amplitud versus Ángulo, dictado por el profesor José Pepe Regueiro. Pero esta vez, el profesor Pepe ha decidido darles una introducción bien amplia sobre el tema, de manera de que sea una ayuda para aquellos que no conocen nada sobre este tópico, tan importante en lo que concierne al método sísmico de reflexión. Sin más, los dejo con el profesor. Hola, como geocientíficos estamos interesados en el estudio de la Tierra y en el caso particular del área de los hidrocarburos estamos interesados en la distribución y propiedades de la roca de los primeros 4 o 5 kilómetros de la corteza. El geofísico para esto utiliza la propiedad cuasielástica de las rocas, esto es, permite propagar perturbaciones generadas artificialmente, nosotros la vamos a llamar ondas, particularmente de dos tipos, la onda compresional, un empujón, vamos a generar un empujón en la roca y ese empujón se va a propagar con una particularidad. Si analizamos el movimiento en cualquier posición, la partícula va a tender a moverse en la dirección paralela a la dirección de propagación. Este tipo de ondas lo llamamos ondas P, ondas compresionales. Pero dado que es un material rígido, también podemos cizallarlo y ahora propagar lo que se llama una onda S cizalla, cuya característica desde el punto de vista de movimiento es que las partículas se van a mover en el plano perpendicular a la dirección de propagación. El geofísico va a explotar esta herramienta que llamamos onda. ¿Cómo? Bueno, generando una perturbación artificial, la cual va a propagarse en el interior de la Tierra y con una serie de detectores en superficie vamos a tratar de captar las reflexiones, los ecos que se van a producir en las interfaces entre capas con diferentes propiedades de velocidad y densidad, de propiedades elásticas. Conocemos este fenómeno como el fenómeno de reflexión de ondas sísmicas. Muy importante para el contenido de esta cápsula es que entendamos entonces que este proceso de reflexión se lleva a cabo en forma oblicua. ¿Qué significa esto? Que los frentes de onda van a llegar a la superficie reflectora y en diferentes posiciones el ángulo de incidencia va a variar, y esto en función principalmente de la distancia entre la fuente y el detector. Esto se va a repetir, por supuesto, en todas las interfaces que de alguna manera presentan cambios, contrastes en las propiedades de velocidad y densidad entre diferentes rocas. La base para entender los fenómenos que llamamos ABO, amplitud versus offset, amplitud versus ángulo, está en el entendimiento del proceso de reflexión entre capas con diferentes propiedades elásticas. Entonces vamos a asumir que en el subsuelo vamos a tener cambios en velocidades y densidades. Eso produce ahora un reflector de energía. Nosotros vamos entonces a colocar una fuente en superficie y a lo mejor esa fuente genera principalmente energía de tipo P compresional con un movimiento de partícula paralelo a la dirección de propagación. Cuando esa onda se consigue la superficie reflectora, va a producir un fenómeno interesante. Se van a producir ondas del mismo tipo reflejadas y transmitidas, pero si se dan cuenta vamos a llegar con ángulo a la superficie y eso va a producir también cizallamiento. O sea, en el proceso de reflexión se va a producir también una onda S reflejada y una onda S transmitida. Bueno, nosotros en principio vamos a trabajar con ondas compresionales y nos interesa entonces entender el proceso de reflexión de la onda P. Pero dado a que esto es un fenómeno físico, no podemos apartar de que se va a generar una onda S.
Interesante es que este proceso, la generación, partición de energía en esta superficie, va a variar cuando variemos el ángulo de incidencia. Y esa es la base fundamental de todo este estudio que llamamos teoría de amplitud versus offset. Sopritz en el año 19 resolvió el problema de reflexión entre medios elásticos usando lápiz y papel de manera analítica, pero asumiendo isotropía y ondas planas. Entonces las ecuaciones de Sopritz son una aproximación al fenómeno real, pero siguen siendo la base de muchos de los trabajos que podemos realizar de manera más práctica y expedita. Estas ecuaciones en forma matricial representan la partición de energía en el proceso de reflexión elástica. En esta matriz, A es lo que nos interesa realmente. A representaría el coeficiente de reflexión de ondas compresionales. Ese coeficiente de reflexión, si resolvemos estas matrices, va a estar asociado a los cambios en propiedades de roca, que es el factor que nos interesa desde el punto de vista trabajo, tiene la propiedad de la roca, pero si se dan cuenta, si yo cambio los ángulos de incidencia, el valor de A también va a variar. B, C y D son los otros componentes. B va a ser la onda reflejada de tipo S, C y D son los componentes transmisivos. Entonces, a mí me interesa es estudiar el comportamiento de las reflexiones de onda P, pero importante, esa amplitud para un caso fijo de propiedad de roca va a variar al variar el ángulo de incidencia. De nuevo, la base fundamental de los procesos ABO, del análisis ABO, está en comprender y utilizar las ecuaciones de Sopritz. ¿Qué nos dice Sopritz de una manera muy práctica, muy sencilla, muy generalizada? Que si yo tengo una posición en el subsuelo donde hay un contraste de propiedades elásticas entre rocas de diferentes características, se va a producir un efecto de reflexión, y si yo analizo la amplitud del coeficiente de reflexión en función del ángulo, eso va a variar. Eso es lo que llamamos una curva ABO. La curva ABO no identifica cambios laterales en propiedades de roca, no, una curva identifica una posición. Lo importante de este trabajo es poder entender los cambios en las curvas ABO al cambiar lateralmente la propiedad de la roca, la propiedad de los fluidos. Ese es nuestro trabajo dentro de esto que llamamos análisis de atributos ABO-ABA. Es entender ese comportamiento y lograr captar atributos que representen estos cambios laterales en forma de atributos sísmicos. El análisis de física de rocas nos indica que cambios en las propiedades petrofísicas de las rocas producen cambios en las propiedades elásticas. Esas propiedades elásticas son una medida que nosotros podemos tratar de obtener a través de nuestras técnicas de adquisición sísmica del método de reflexión. Entendemos entonces que en esos datos probablemente venga información elástica en forma de curvas ABO de cambios en amplitud versus ángulo. Está en nosotros tratar de entender y generar atributos a partir de estas curvas. La base fundamental de este curso es tratar de mostrar un poco cómo y qué obtener de ese comportamiento, lo que llamamos atributos ABO-ABA. La idea fundamental es que no podemos interpretar CDP a CDP, dato a dato, y debemos entonces generar procesos automatizados que generen secciones o volúmenes 3D de los llamados atributos y que responden de manera interesante a cambios laterales en el subsuelo que pueden estar asociados directamente a cambios en propiedad de roca, cambios en propiedad de fluido dentro de la roca. En base a todo esto hemos creado este curso que denominamos atributos ABO-ABA. Aquí tienen el contenido generalizado. Si están interesados, si les parece motivador e interesante este tema, pueden inscribirse ya
dentro de la página web, de manera de poder tener acceso al material de apoyo y asistir con fuerza y dudas y preguntas a la charla y reunión virtual. Por ahora, saludos por el mundo. Gracias, profesor Pepe. Si estás interesado en este, o en otros cursos en el área de las geociencias aplicadas, por favor visita nuestra página web y revisa los detalles. Asimismo, les recuerdo que muchos de nuestros cursos están disponibles en formato de videos 24/7, por si quieres más flexibilidad. Gracias por tu interés y, saludos por el mundo.